Y pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo número 11. 11. Ya estamos en el número 11, perdón por dejarlos abandonados, pero uno tiene una vida personal que tiene que atender también. Aparte, ya es verano, entonces hay más actividades que hacer, estamos volviendo poco a poco a la normalidad y pues nada, muy emocionada de este nuevo capítulo. Quisiera decir que ya estamos en la normalidad, Sí. Porque yo creo que esto ya se nos va a quedar por a lo mejor un año más, Claro. de irse separando a la gente, que el bonito cubrebocas, que se ve horrible, pero bueno, ¿qué opinas? Pues nada, el día de hoy tenemos un capítulo súper interesante. Es un capítulo que creo yo que es muy importante hablarlo cuando una persona cambia de lugar de residencia. Y vamos a hablar sobre la integración de específicamente de mexicanos que han radicado en Noruega o que desean venir a vivir a Noruega. Y pues como mexicanos en Noruega, traer a los expertos. Tenemos aquí con nosotros a dos invitados mexicanos, muy interesantes para platicar. Andrea y Federico, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos con Andrea. Sí. Andrea, a ver, preséntate. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué signo zodiacal eres? Para que la gente vaya viendo a ver cómo es tu personalidad y qué andas haciendo en Noruega. Cuéntanos. Pues muchas gracias antes que nada por invitarme, por considerar que tengo algo que decir para este programa. Me da mucho gusto que hayan abordado este tema porque es muy importante para todos los mexicanos. Bueno, pues yo soy mexicana, yo soy de la Ciudad de México, Chilanga 100%. Yo vivía muy cerca de la Avenida del Imán, para los que son de la Ciudad de México y conocen, pues por ahí hay una zona de departamentos que se llama la Villa Panamericana y yo tuve el gusto de vivir ahí, que es una zona que me gusta mucho, me trae muchos recuerdos muy bonitos. Y llegué a Noruega hace 11 años, justamente el 5 de mayo. Llegué principalmente para estudiar un doctorado. Yo soy doctora en biología evolutiva egresada de la Universidad de Bergen y actualmente vivo en Trondheim, en donde trabajo como consultora ambiental para la industria de la producción del salmón. También soy profesora del curso de Samfunnskunnskap para inmigrantes latinoamericanos. Eso lo he hecho desde que vivía en Bergen, pero también lo hago aquí en Trondheim y principalmente mis alumnos son personas que vienen de algún país de Latinoamérica, que algunos, por lo general la mayoría están recién llegados al país. Y en ese curso vemos muchos temas que son muy útiles para la gente que recién llega o la gente que tiene el derecho de tomar ese curso, y aprendemos muchísimas cosas sobre la sociedad noruega en ese curso. Eso es lo que hago principalmente. Qué interesante. A mí me tocó el año pasado tomar este curso, que son como 80,000 horas. No, ya les contamos que son como 50 horas que me las dieron en vacaciones aparte. Fueron vacaciones, me dijeron, te liberamos las 50 horas, luego y yo, ay, entonces esto no son vacaciones. Qué chiste. Oye, como servicio social, ¿no? Ándale. Sí, y en plenas vacaciones dije, no, qué feo. Pero se aprende bastante. Digo, sí aprendes como cosas básicas que cualquier persona que se viene a vivir a Noruega tiene que saber. Entonces, digamos que es como que tu primer paso a empezar a entender el cómo integrarte a la sociedad noruega, creo yo. El sistema. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero igual que Federico se presente. A ver, cuéntanos, Federico. ¿Qué andas haciendo por acá? Lo mismo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu ¿Qué signo signo zodiacal? zodiacal? Porque Mariana, antes de la entrevista, me dijo, yo creo que él es Leo. Siento ¿Sí? que es Leo. Desmiente este mito. No, lamento decepcionarte, Mariana, soy Tauro, soy Mario. Pero bueno, mi nombre, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, también como Andrea. Este tema no solamente es muy interesante, necesario, es un tema muy bonito, muy complicado, y por qué no decirlo también,
interesante, ¿no? Y doloroso para uno mismo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Mi nombre es Federico, soy originalmente de Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, viví también muchos años en la Ciudad de México porque estudié en la UNAM. Me mudé a la Ciudad de México a los 18 años de Tampico y viví en México, como dije, 5 años porque soy ingeniería petrolera en la UNAM, soy egresado de ahí. Y precisamente como ingeniero petrolero, pues en ese entonces, cuando me gradué en 2009, estaba, no puedo decir como de moda, pero estaba muy fuerte el tema de aguas profundas. Y en ese entonces, pues bueno, había muy pocos países que tenían ese conocimiento y Noruega entre ellos estaba ahí, ¿no? Entonces, ahora en Noruega ya voy a cumplir 12 años, de hecho, en unos 3 días a lo mejor cumplo ya los 12 años de que me vine acá. Me vine a NTNU, a Trondheim, a estudiar la maestría. Obviamente, resumido, fue todo un jacuzzi porque desde la UNAM primero me gané una beca de una compañía privada para irme a estudiar al extranjero 6 meses y fue como vine a Noruega primero 6 meses, hice amigos, aprendí el idioma, me gustó, vi el tema de materias, dije no, regreso y desde México pues busqué un trabajo de verano, un año intensivo, envié currículums y ahí hice entrevistas por teléfono con Shell, Chevron, Equinor y al final Equinor me dio un trabajo de verano en el 2009. Entonces me vine a Noruega con un trabajo de verano y estuve trabajando 3 meses y al final del verano mi jefe, pues la verdad entre suerte y trabajo y eso, porque me acuerdo que estaba a mitad de verano y con Conacit me envió un correo diciéndome que lo siento, pero no tienes la beca. Entonces decía, a lo mejor al final del verano me tengo que regresar a México. Y moví todos los santos y mi jefe al final del verano me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar trabajo a medio tiempo aquí en la compañía, en entonces Statoil, que ahora es Equinor, y me quedé en Equinor trabajando 2 años medio tiempo como estudiante y así fue como me pagué la maestría de Noruega y terminé la maestría y al final terminé trabajando para Equinor. Y después ahora trabajo para otra compañía operadora noruega. Al decir compañía operadora, para clarificar al auditorio, las operadoras es como decir Pemex en México. Pemex es Pemex es la única compañía, era la única compañía operadora mexicana, ahora ya hay más. Y trabajo para un equivalente Pemex aquí en Noruega, ¿no? Y esa es mi cuestión profesional. Aparte, en el rato de me gusta con cualquier cosa hacer deporte, estar con mis amigos. Me gusta mantenerme ocupado y he estado impulsando iniciativas tanto mexicanos, así fue como conocí a Mariana, fundador de la Red Global de Mexicanos en Noruega. También contribuí en la Cámara de Comercio en Stavanger para actividades de Lean y también para inmigrantes, y soy político local por el partido de la derecha liberal conservador, Heire. Y tengo se le llama aquí un puesto, por decirlo así, un puesto político dentro del vecindario, la junta vecinal, por decirlo así, puedo platicar después un rato cómo es, y nada, es básicamente yo. Es lo que les digo, que Federico está más integrado ¿qué te digo yo? Que el pan Bimbo. Más integrado que el pan integral. Bárbara Regil, besos donde quiera que estés. Yo sé que los ves. Y pues suena que vamos a aprender muchísimo con ellos dos. Sí. Y ellos ya tienen toda una escuela, creo yo. Sí. Pero a ver, vamos así a desmenuzar este tema. A ver, Andreita, ¿nos puedes ayudar un poco? Oriéntanos. Dinos en general, ¿qué es integrarse a una sociedad? O sea, ¿qué implica el integrarse a una sociedad? Y en particular, de la cultura mexicana a la cultura, o sea, queremos el bien particulares, a la cultura noruega. Si nos puedes dar. Bueno, a mí antes se me olvidó decir que yo soy acuario. ¿Y Federico qué signo dijiste que eras? Tauro. Perdiste. Bueno, antes que nada yo quiero decir que yo no soy experta antropóloga en el tema de, o sea, lo que yo he publicado en algunos artículos que a lo mejor han leído y me he documentado mucho en el tema de integración, y las definiciones que yo les puedo decir no son mías, son definiciones de
expertos que han escrito muchísimo en ese tema, sobre todo antropólogos sociales, pero de manera fácil, así para que, de una manera muy sencilla de entender qué es la integración, es simplemente cuando un inmigrante está totalmente camuflajeado o diluido en la sociedad receptora y que además contribuye para el bienestar social del país a donde está migrando por decisión propia, ¿no? Muchos autores mencionan que la integración es un proceso bidireccional, o sea, en el cual están involucrados tanto los inmigrantes que llegan al país como las personas receptoras o los locales que reciben a esos inmigrantes. Y para ese proceso, bueno, hay labores o actividades que ambos tienen que realizar para que todos se sientan cómodos y puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible. Y me refiero a ambos, quiero decir los locales y los inmigrantes. Sí. Pero también hay indicadores que cada gobierno, incluso la OSD y la ONU, han establecido para medir qué tan integrados están los inmigrantes en los países, y eso es un tema también muy interesante, ¿no? Entonces, en este proceso de integración, ambos, tanto los locales que reciben como los inmigrantes que llegan, tienen sus tareas, y esa es la integración, ¿no? En términos generales. Esa parte me parece de suma importancia porque la integración, como Andrea dice, es bidireccional. Entonces, me imagino que el migrar a un país como mexicano, por ejemplo, y migrar a un país latino será mucho más sencillo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor son los mismos códigos, la misma, pues, cultura, por así decirlo, a una cultura que no es que Noruega sea tan diferente a nosotros, como, no sé, pensar que fuera un país de Asia, por ejemplo. Ajá, pero sí me parece que hay muchos códigos sociales, sistémicos, que son totalmente ajenos a nosotros, y creo que allí está el reto. Sí, aparte yo, no sé, me he dado cuenta que cuando alguien se mueve a un país como aquí, por ejemplo, siempre se empieza como el querer comparar todo el tiempo. A veces siento que la gente cuando empieza a comparar, pero es que fíjate que, pero en México no sé qué, sí está padre, pero hay un punto en que también tienes que aprender a dejar como que esa parte de lado, y estar abierto a aprender que pues en este país las cosas son totalmente distintas. Y yo me noté eso al principio que llegué aquí, o en mi primer año, bueno, no en el primer año, pero las primeras que llegué a venir a visitar, todo era comparación. Pero es que en México esto, pero es que ustedes aquí esto. Después dije, a ver, no, Renato, a ver, ubícate. Estás en un país nuevo, evidentemente nada va a ser igual a tu país. O sea, deja de comparar. Y deja de estar como haciendo esa negación para empezar a aprender y empezar de alguna forma, lo vi como ese pequeño paso para empezar a integrarme o empezar a conocer más acerca de este lugar. Entonces, en este caso, Andrea, ¿tú crees que el integrarse a la sociedad noruega sea mucho más complejo que alguna otra sociedad en particular para la cultura mexicana? Pues fíjate que justamente ahorita estoy escribiendo un artículo sobre eso, comparación sobre migración. Por ejemplo, hay muchos mexicanos que migran a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y que si es más difícil, por ejemplo, para un mexicano que migra a Estados Unidos que para un mexicano que migra a Noruega. Y definitivamente en mi punto de vista, es mucho más difícil la migración. No, de hecho sí, también la migración y la adaptación y la integración en Noruega, principalmente por varias razones. Una, porque aquí en Noruega todavía no hay una comunidad de mexicanos tan grande que nos reciban, que nos ayuden, y no porque los mexicanos que están aquí no quieran ayudar, sino porque simplemente ellos mismos, cada uno de nosotros está en un proceso diferente de integración. Hay unos que tienen ya su vida un poco más resuelta, que ya tienen trabajo, que ya tienen una familia, que ya hablan el idioma, que ya les cayó el 20 de que aquí las cosas no son como en México, etcétera. Y hay otros que van llegando, hay otros que están estudiando el idioma, hay otros que están de plano cerrados totalmente a aceptar la nueva cultura, etcétera. El proceso de integración
A mí me gusta usar mucho la comparación con el choque cultural, que tiene 4 etapas, que son, la primera es honeymoon, que es cuando todo es maravilloso en un país nuevo. Después viene la etapa de la frustración, cuando ya nos damos cuenta que no todo es tan maravilloso y ya nos desencantamos, que empezamos a ver diferencias. Ay, la comida, ay, el clima, ay, los noruegos no me hablan cuando me subo en el bus, cosas así, por ejemplo. Luego viene la aceptación o resignación, como decir, bueno, ya voy a estar aquí, no me queda más que aprender a encontrar las cosas que tenemos en común con los noruegos, que hay muchísimas. Y luego ya finalmente la integración, en donde ya somos pasamos totalmente desapercibidos, y además los mexicanos ya aprendimos a que no necesitamos ser el foco de atención todo el tiempo, simplemente somos una persona totalmente igual a los demás. Entonces, aquí en Noruega todavía no hay, aunque hay, según los datos que acabo de ver hace unos días, ya hay 8,000 mexicanos en Noruega. 8,000 mexicanos, si nos vamos a pensar en una población de 5 millones de personas, pues 8,000 no es nada. O sea, realmente no somos una comunidad grande, somos dentro de las minorías la minoría más pequeña. Entonces no hay una comunidad todavía tan fuerte, tan establecida, que pueda servir como un colchón o como un trampolín para otros mexicanos que van llegando. Y esa es una diferencia muy grande, por ejemplo, en Estados Unidos, que prácticamente el sur de Estados Unidos es México, ¿no? Sí. Entonces, uno es eso, que no hay esa comunidad tan grande. Además, no todos tienen esa facilidad y esa capacidad para ayudar a otros. No porque no quieran, repito, sino porque simplemente ellos están también buscando oportunidades y resolviendo su proceso de integración. Y definitivamente la cultura noruega es una de las más... es una cultura muy conservadora, es una cultura muy tradicional. Ellos respetan muchísimo sus tradiciones, respetan mucho sus valores. Y respetan mucho sus íconos. Es algo que es realmente extraordinario, y es una cultura que a muchos les parece muy difícil de entender, pero no es impenetrable. Hay gente que lo logra, y hay gente que descubre los códigos, y hay muchos casos de éxito, ¿no? Pero sí va a costar trabajo, es totalmente opuesto a muchas cosas con lo que nosotros nos identificamos como mexicanos, ¿no? Pero definitivamente es un gran reto, pero hay maneras para lograrlo, y hay muchísimos casos de éxito, como Federico o como muchos otros, ¿no? Pero entonces, Federico, cuéntanos a ti y cuéntanos a toda la audiencia, a los fans, dices tú, ¿tú cómo viviste esa parte de integración dices que llegaste hace 11 años? Me imagino que la cosa mejora un tanto diferente como es ahora. Había muchísimo menos mexicanos en ese momento. Había muchísimo menos mexicanos, y a lo mejor había muchísimo menos apego al internet, donde ahora puedes encontrar toda la información más fácil, saber cómo moverte de un lugar a otro, todavía más fácil que hace 11 años. A ver, entonces, Federico, cuéntanos a ti cómo te fue en tus primeros pasos en Noruega. Bueno, luego voy a decir un poco lo que Andrea mencionó en cuanto a cómo eran los procesos de integración. Andrea menciona 4 pasos. En mi escuela de vida de integración, realmente puedo pensar también en 4 pasos, pero diferentes. Okay. El primero es, como dijo Andrea, o sea, la luna de miel llega así, y Noruega es paraíso, ¿no? Es que el sistema es perfecto, el país es perfecto, nosotros somos unos ignorantes, punto. Y después de la luna de miel pasé a la etapa de choque. O sea, yo no me desencanté así de una manera paulatina. Yo me fui contra la pared. O sea, y puedo platicar historias. Yo me fui contra la pared y se cayó toda la pared encima de mí. Y ya que se me cayó la pared encima de mí, la tercera etapa fue reinvención. Fue así como, bueno, ordena todo esto y a ver qué es lo que está pasando. Y ya de la cuarta etapa fue la hora, ¿no? Que ya es que ya ha sido realismo. Y de hecho, casualmente en el realismo es una de las cosas que tú mencionabas, Renato, que las cosas como en México, en el realismo, lo que yo he aplicado para adaptarme y camuflajearme es casualmente decir, esto es México. Esto es México.
y la única diferencia es que este país no tiene 130 millones de habitantes, tiene 5 millones de habitantes y tiene mucho dinero. Entonces, con esa filosofía en mente, es todo el México, todo es bueno México, he navegado como nunca me lo he podido imaginar. Y aparte me puedo decir que, o sea, en mi caso en ese proceso fue de que, pues, yo también tuve una escuela muy difícil, porque como mencioné, de Tampico a México, ¿no? Yo me acuerdo nada más para mencionar un ejemplo, ¿no? Hablamos de integración entre países, pero no nos podemos tomar en cuenta la integración dentro del propio país. A mí en la Ciudad de México me costó trabajo integrarme. Y cuando estuve en la UNAM, la mayoría de mis amigos, bueno, para empezar, todos mis amigos más cercanos, todos eran de la Ciudad de México. Y yo lo que observé es que era el único provinciano que tenía amigos mexicanos del DF. Todos los de provincia se juntaban entre provincia. Y cuando yo le pregunté, o sea, y a mí los de provincia me veían feo. Y a mí los de provincia en UNAM me veían feo. Me decían, es que tú eres un sangrón. Tú nada más te juntas con los del DF y tú nada más te hallas con ellos. Y yo, pues es que yo me integro, o sea, yo estoy en el DF, ¿no? Y a mí no se me olvida que un muy buen amigo de la Ciudad de México, o sea, que era de Coyoacán, perdón, al principio del primer año que estaba ahí en UNAM, me dijo a la cara, o sea, crudamente me la aventó, y me dijo, pero nada más ponte a pensar, ¿por qué habríamos nosotros de juntarnos contigo? Nosotros tenemos nuestra familia aquí, tenemos nuestros amigos aquí, tenemos nuestra rutina aquí. Yo siempre tengo planes de fin de semana. Eres tú el que no tiene ni familia, ni amigos, ni planes, ni nada. Eres tú el que tiene la necesidad, no yo. Y así, y me la aventó así. Y como él, así pensaban todos en la Ciudad de México. Era como, ¿por qué no va a juntar con un provinciano? Entonces, eso, romper la barrera en la Ciudad de México fue también estar Y cuando llegué a Trondheim, en Noruega, o sea, lo que mi mente captaba de repente era, es que estoy en la Ciudad de México de nuevo. Yo soy el provinciano, y como yo soy el provinciano, soy yo el que tiene que hablar, soy yo el que los tiene que buscar, soy yo el que tiene que hacer todo el trabajo otra vez. Entonces, como ya traía esa escuela detrás, también me ayudó, ¿no? Fue así como decir, bueno, tengo que volver a hacer lo mismo que hice en la Ciudad de México, pero ahora en otro idioma. Entonces, lo único que tenía que hacer era acelerar el proceso. Entonces, me enfoqué a aprender el idioma, aprendí el idioma en 3 meses, o sea, escribía ya a los 3 meses, obviamente no escribía como escribo ahora, pero escribía ya todos los mensajes, Facebook, todo en noruego. Y lo que me costó más trabajo fue eventualmente hablarlo, ¿no? Ya hablarlo bien, no sé, fueron 5 o 6 meses. Pero fue así negarme a no hablar inglés. Entonces, por eso. Y lo que es difícil de la integración, y que yo puedo dar mi propia experiencia, lo que es muy difícil de la integración es entender dónde estás parado. Porque era lo que decía Andrea, ¿no? La luna de miel y en mi caso chocar contra la pared. O sea, uno de los problemas son los prejuicios que traemos nosotros como mexicanos cuando llegamos a un país que se dice primer mundo rico. Nosotros asociamos por la manera en que pues es el sistema en México, el sistema occidental, que asumimos que un país rico es un país civilizado y es un país que es socialmente más avanzado que un país no tan rico, ¿no? Entonces, nosotros mismos traemos ese prejuicio y la gente que vive aquí tiene ese prejuicio también. Tiene el prejuicio de que, ¿de qué país vienes, no? Entonces, cuando contestas, lo primero te catalogan en la lista de, tú estás aquí en este Producto Interno Bruto y por lo tanto para este Producto Interno Bruto no eres tan rico y por lo tanto no eres tan civilizado. Entonces, no te lo dicen, pero es... Entonces, una de las preguntas que a mí me sorprendió en Noruega, que a mí jamás me habían preguntado en la vida, fue... y me la preguntaban mis amigos en la universidad, o sea, de la misma edad, es, ¿eres occidental? Y a mí jamás me habían hecho esa pregunta. Nosotros en México damos por hecho que somos occidentales, pero nunca cuestionamos el sentido filosófico de lo que es ser occidental. Es como me acuerdo que me preguntaban, es como, ¿sí? Entonces, y lo que dice Andrea y Mariana, ¿perdón? No, nada. Que lo que dice Andrea y Mariana es muy cierto, porque tenemos mucho en común, y lo que tenemos en común con Noruega es el hecho que somos occidentales. Pero en México estos conceptos, y eso, el pensar que soy occidental, me ayudó mucho a adaptarme a Noruega.
Y al decir que es occidental me refiero a que pues tenemos la misma cultura grecorromana, tenemos la cultura de los mismos valores, de lo que es el liberal, de lo que es el conservador, el cristianismo. O sea, simplemente pensar en el hecho de cómo nos vestimos, cómo comemos con cubiertos, utilizamos el mismo calendario, utilizamos el mismo alfabeto, nuestros idiomas tienen el mismo origen indoeuropeo. Entonces, todo esto hace que tengamos demasiadas cosas en común en el núcleo. Sí. En el núcleo de lo que somos como civilización, como sociedades, el mexicano y el noruego tienen demasiado en común porque pertenecemos a la misma civilización. Pero eso en México no se nos enseña. Al noruego sí. Al noruego se le enseña desde niño que tiene mucho en común con todos los países que vienen de la civilización occidental. En México vivimos en una burbuja donde ni siquiera se nos enseña qué es Occidente. Entonces ya desde ahí tener que aprender todo eso sobre la marcha, o no aprenderlo, pero reafirmarlo, fue un paso muy importante para mí integrarme, porque entonces empecé a verlos como lo que son, y pude entender y romper esa barrera de lo que todos, es una trampa que todos caemos, y decimos, es que en Noruega todos son así, es que los mexicanos todos son así. Y es cuando empiezas a verlos, o sea, es cuando empiezas a darte cuenta de dónde venimos todos y decir, no, es que no todos los noruegos son así. Fernando es así, Mariana es así, Andrea es así. Sí. Y empiezas a hacer preguntas de su familia, ¿no? ¿Cómo fue cuando creciste? ¿Cómo era en tu casa? ¿Cómo comían en tu casa? ¿A qué hora comían en tu casa? ¿A qué hora llegaba tu papá? ¿Qué te decía los domingos? ¿Qué pláticas tenían? Y ya cuando las escarbas, esto lo observas y dices, no, o sea, por eso eres así. Sí. O sea, no es el país el que te hizo, es tu familia quien te hizo así. Sí. Y Federico... Eso es muy importante, la integración. Sí, que ahorita Federico nos contaba algo como, creo que es muy importante, yo lo había visto igual de esa forma, que cuando hablamos de integración no hay que irnos como tan lejos, como en este caso que somos mexicanos, que nos venimos a Noruega, mexicanos que se van a Alemania o qué sé yo. Tan fácil como cuando te cambias de vivir de ese municipio en el que estás en México y te vas a vivir, en este caso, tú que te fuiste a la Ciudad de México, a mí que alguna vez me moví a vivir hacia Playa del Carmen, ese movimiento que haces en tu propio país también es un pequeño tema de integración, que tienes que aprender a cómo la gente se comporta ahí, o cómo la gente es ahí y tienes que llegar a ser parte de, o sea, tampoco puedes llegar como a querer establecer tus reglas de que no, pues yo soy así y así se hacen las cosas en mi lugar donde yo venía y así las vamos a hacer aquí. Es no, a ver, espérate, vas a llegar y empieza a integrarte, empieza a ver, así como quien dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Entonces es básicamente lo mismo aquí. Entonces lo más importante creo que es eso, como intentar, creo que mi mejor como tip sería que la gente que llega nueva aquí, que intente integrarse así como lo más posible, o sea, que en cuanto llegue se empiece a empapar de todo lo que es vivir aquí. Yo veo en la integración un proceso que para empezar es individual, porque obviamente va a depender de cada persona, cada historia, todo el bagaje que tengas, pero también veo que mucha gente nos escribe a mexicanos en Noruega, yo me quiero ir a vivir a Noruega, porque evidentemente les toca ver en las redes sociales, ¿no? La parte bonita, el paisaje, todo limpio, o sea, que sí, ¿no? Realmente es algo que llama mucho la atención, pero la gente no ve todo este proceso que hay detrás, que es un proceso de duelo. Duelo, eso. Ajá, porque es una pérdida de tú también, o sea, yo no me siento la misma Mariana que dejó México. Claro. Entonces, no uno se transforma y se vuelve a ser una nueva persona. Entonces, yo veo la necesidad increíble de tener resiliencia. Porque vas a tener mucha frustración en muchos momentos. Pero también una capacidad muy fuerte de adaptación y de tolerancia a tu misma frustración. Claro. Me parece que son dos cosas muy importantes que a lo mejor la gente no ve en las fotos, pero que sí, no sé, tienen un gran peso. Te lleva un autoconocimiento también muy propio. fuerte. Pero a ver, vamos con Andrea. Andrea, réplica. Nos reportamos contigo hasta el estudio, hasta el otro lado del estudio de Mexicanos en Noruega. Hasta Trondheim nos contactamos. A ver, dinos lo que nos tengas que decir.
Mira, a mí me gustaría retomar dos palabras muy clave que dijo Federico, y una es reinventarse. Aquí el consejo que yo siempre les digo a mis alumnos del curso de Sanfons Kunstkamp es que aquí tenemos que reinventarnos. No vamos a hacer, y a lo mejor es muy duro para muchas personas entenderlo, pero no vamos a ser las mismas personas que éramos en nuestros países. ¿Por qué? Y no estoy hablando de que nuestra identidad se va a modificar. Uno siempre va a ser mexicano y uno siempre va a ser de la familia que es y de la cultura que es y del origen que es. Pero sí nos toca reinventarnos. ¿Por qué? Porque este proceso de integración no va a ser fácil para nadie. En este país no va a ser fácil. Para unos va a ser más complicado que para otros. Y en este proceso nos tenemos que confrontar con nosotros mismos. Como dice Mariana, no es la misma Mariana que es ahorita que cuando llegó a Noruega. Igualmente yo no soy, pero ni el 10% de la misma Andrea que llegó hace 10 años aquí, o de la Andrea que salió hace tantos años de su país con una maleta llena de chiles y de tortillas. Y yo no soy la misma persona. Me he ido reinventando en todos estos años, he ido aprendiendo de mis errores, he ido conociendo cada vez más la cultura noruega, me he dejado sorprender de la cultura noruega, porque a veces es algo que nosotros mismos creemos que ya lo sabemos todo, y no, o sea, nadie sabe todo. Entonces hay que reinventarse, hay que también aceptar con humildad que en este proceso de reinvención muy probablemente vamos a hacer cosas que nunca antes nos hubiéramos imaginado que teníamos que debemos de hacer. Por ejemplo, hay muchas personas que migran que en México, por ejemplo, tenían cargos muy importantes en sus empresas o en sus trabajos o en la universidad, etcétera. Tenían un estatus social muy, muy bueno, muy alto, ¿no? Pero por X razón, ya sea principalmente pienso en las personas que se vinieron para acá porque encontraron una pareja aquí en Noruega, se enamoran, se vienen para acá y les toca enfrentarse con una sociedad en donde no van a poder ejercer su profesión de la misma manera como la ejercían en México, no van a poder tener el mismo cargo de alto nivel que tenían en México, y muy difícilmente la misma vida independiente económicamente y profesional que tenían en México. Aquí van a enfrentarse en una situación en la que hasta que no aprendan el idioma y lo hablen bien, no van a encontrar el trabajo que quisieran, y van a tener que realizar actividades que antes nunca se hubiera pasado por su cabeza que las iban a realizar. Por ejemplo, muchos que trabajan en empresas de limpieza, o cuidando niños, o vendiendo comida, etcétera. Son salidas alternativas que tenemos que hacerlo, porque no podemos quedarnos en nuestra casa nada más ahí pensando en la mosca y viendo nada más la mosca en la sopa de la cultura noruega. No podemos hacer eso, eso es lo peor. Ahora, aquí muchas veces, hablando un poco de las etapas de la integración, sí es cierto, son etapas que están más o menos definidas, pero no todos las experimentan en ese orden, y no todos las experimentan las 4, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve honeymoon, yo no tuve luna de miel. O sea, yo cuando llegué, para mí desde México fue tan estresante hacer todo el papeleo para la universidad, boletos de avión, donde vivir en Noruega, etcétera, etcétera. Yo llegué sola, sin familia, sin nada más que con mi beca y a estudiar, que para mí, yo no tuve tiempo de la honeymoon. Yo llegué un domingo, me acuerdo, y el lunes ya tenía clases del doctorado, ya tenía que presentarme en la universidad. No tuve tiempo para la honeymoon. Y los que están estudiando aquí en Noruega saben que un doctorado pues toma tiempo, así es que yo ni tiempo tenía de descubrir la ciudad, de nada, yo no tuve tiempo, así es que para mí fue entrar así directamente a la etapa de la frustración y de decir, oye, esto no es igual, oye, esto tampoco es igual, oye, la comida, ¿dónde voy a comprar frijoles? ¿Dónde voy a comprar Ay, no. Es duro para todos. Sí. Y se requiere que todos los que estamos aquí en Noruega estemos conscientes de que también vamos a experimentar sentimientos que a lo mejor muchos no estaban acostumbrados a experimentar. Por ejemplo, depresiones, por ejemplo, frustración, por ejemplo, tristezas, por ejemplo, intolerancia, desesperación,
cambios repentinos de ánimo. A veces estamos muy felices y el mismo día estamos llorando, no porque seamos bipolares, sino porque son sentimientos lógicos que pasan, puesto que estamos en un ambiente diferente al que estamos acostumbrados, y son sensaciones tan intensas que mucha gente no está acostumbrada a experimentar en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Entonces es muy importante, como dice Federico, reinventarse, aceptar con humildad que aquí ojalá y llegamos a ser la misma persona con ese mismo estatus con el que teníamos en México, ojalá, pero si no, bueno, aceptar que hay otras maneras también de lograr ser feliz en esta sociedad, ¿no? Entonces, digamos básicamente que aquí se apoya. Y yo puedo dar un poco de réplica de... ¿Cómo, Federico? Que le puedo dar un poco de réplica a Andrea de cómo, ¿no? Porque lo interesante de la integración es, ya hablamos del problema, ya hablamos de lo que se sufre, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo se soluciona, no? A ver. Entonces, eso es lo que hay que saber. Entonces, lo que dijiste, Renato, es clave. O sea, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así de sencillo, ¿no? Y lo que también mencioné yo de que esto es México. O sea, no lo veas como foráneo, no lo veas como esto es otro mundo. Es igual. Tiene que ser igual, solamente tienes que buscar la manera, ¿no? Entonces, en mi caso específico, yo hablar como, nuevamente lo que mencionan Andrea, yo no llegué con un estatus de senior VP o nada de eso, o sea, yo llegué como estudiante, entonces voy a hablar cómo hice yo mi camino, ¿no? Como estudiante. Primero que nada, la escuela, obviamente, ¿no? La escuela, tener amigos de tu misma edad, amigos de mi generación, para mí ha sido clave, porque me ha permitido tener el mismo círculo que tenía en México. Entonces, la escuela, la fiesta, el deporte. En México, la manera en que se socializa es comiendo. Para todos se come. La junta laboral, comida. Contrato laboral, comida. El otro, comida. Todo es comida. En Noruega se hace, los negocios, así como en México se hacen en los restaurantes, en Noruega los negocios se hacen en la montaña o en la cabaña. ¿Y esto qué quiere decir? Que te vas a esquiar a la montaña con tu jefe, te vas a andar en bicicleta de montaña con los que vas a hacer el contrato. O sea, es igual. La manera de hacer los contratos es socializando, la manera de hacer negocios es socializando, pero la manera de socializar no es en la mesa, no es comiendo, es haciendo deporte. Entonces, en Noruega, si nunca hiciste deporte, en Noruega te va a obligar a hacer deporte. La otra es obviamente el aire libre, mucha actividad al aire libre. Si te dicen vamos a la montaña, vamos a la montaña. Si te dicen vamos allá. De ahí obviamente el trabajo, conseguir trabajo, eso como en todos lados el trabajo es fundamental. De ahí la vida voluntaria. Ya que tienes tu trabajo, ya que vas a la montaña con tus amigos, ya que haces deporte, busca una asociación de voluntariado que sea afín a tus intereses, obviamente no cualquier asociación, o algo que sea afín a tus intereses, le tienes que buscar por ahí, te metes. ¿Por qué? Porque en Noruega la manera en que, aquí en Noruega, este es un shock cultural. En México es un país que estadísticamente hablando es un país muy corrupto. Pero ahí nos vamos a meter a otros detalles que no vamos a meter, pero lo interesante de México es que legalmente existe el término tráfico de influencias. Eso quiere decir que tú puedes denunciar a alguien que utiliza sus amigos, su influencia social para obtener algo, ¿no? No nada más obtener algo, para conseguir que algo se lleve a cabo. En Noruega, el tráfico de influencias no existe. Y no nada más no existe. Es razonablemente legal. Aquí le dicen networking. Tú a través de tu red consigues que las cosas se lleven a cabo. Tú a través de tu red consigues beneficios, siempre y cuando no rompas la ley. Entonces, en Noruega, el tráfico de influencias que conocemos en México se llama simplemente hacer tu red y es fundamental. Si tú no tienes una red, no consigues quien te hace las cosas, no consigues cómo sacar adelante las cosas. Entonces, lo que tienes que armar, la estrategia es armar tu red. Armas tu red a través de la escuela, a través del trabajo, a través de voluntariado, a través de deportes. Y obviamente para tener acceso a esta red, viene lo que Andrea dijo, la base es el idioma, ¿no? Tú no puedes crear una red con inglés, o sea, vas a una red artificial.
sea, si quieres crear la red de verdad, tienes que tener el noruego. Entonces, son los aspectos que yo puedo mencionar, que es cómo lograr, porque ya que estableces todo esto, ya conoces a la gente, ya conoces a quién hace esto, quién hace el otro, quién resuelve esto, quién resuelve el otro. ¡Bam! Entonces ya abres las puertas por ti mismo, ¿no? Entonces ya ahí es ya como te camuflajeas. A mí me gustaría decir, si me lo permiten, no quería interrumpir a Federico, pero si me lo permiten, a mí me gustaría decir, como Federico dijo, las cosas que tenemos que hacer para integrarnos, ¿no? Y yo, si me lo permiten, me gustaría puntualizar las cosas que no tenemos que hacer para desintegrarnos. Uh-huh. Sí. Si me lo permiten, me voy a basar en el artículo que se llama Los 10 pecados de la desintegración social, que si no lo han leído se los recomiendo mucho. Okay. El número 1 es no hablar un nivel aceptable de noruego a pesar de haber vivido varios años en Noruega. Hay muchos que dicen, ¿yo para qué voy a aprender noruego si los noruegos hablan español? ¿O todos hablan inglés? Pues entonces, ¿para qué hablo noruego? Eso es un error, es un gran error. Aquí en Noruega el idioma oficial es el noruego, porque los noruegos hablan noruego. Y si nosotros queremos ser como los noruegos, tenemos que hablar noruego. Punto. 2. Construir una red social y profesionalmente únicamente con los latinoamericanos o con otros extranjeros. Hay muchos que, por muchas razones, yo no digo que esté mal. Claro que está bien hacer nuestras redes con con personas afines a nosotros de nuestra propia cultura. Claro que es totalmente bueno y los necesitamos. O sea, necesitamos hablar español entre chilangos, entre comer, lo necesitamos, por supuesto. Pero el error es aquellas personas que solamente hacen sus redes con otros mexicanos o con otros latinos o solamente con extranjeros, porque ahí se están aislando, no están aprendiendo nada de cómo es ser noruego en Noruega. Entonces, eso es algo que no debemos de hacer. Número 3, demandar que los noruegos hablen español e inglés y que sean ellos los que minimicen las barreras de la comunicación, lo que ya mencioné, ¿no? Siempre nosotros esperamos a que los noruegos sean los que nos entiendan. Es que tú hablas inglés, o no sé si les pasan en reuniones en donde hay muchos latinos y hay un noruego, aunque todos los mexicanos, casi todos los que están aquí en Noruega hablan inglés, no van a hablar inglés y van a excluir al noruego. Y el noruego, si no habla español, pues ya se amoló en la reunión, ¿no? Porque aunque los mexicanos hablan inglés, lo van a excluir y van a hablar solamente español. Eso no está, o sea, es del otro lado de la moneda totalmente, ¿no? Sí. Número 4, suponer que todos los noruegos apreciarán la cultura mexicana tanto como nosotros los mexicanos, ¿no? Es cierto que hay muchos noruegos que les gusta mucho la cultura latina y mexicana, pero no todos. Y no podemos estar esperando a que siempre seamos como que la estrellita de la fiesta o el cascabelito que todo el mundo te va a voltear a ver. Es cierto que hay mucha más afinidad a los mexicanos que a otro tipo de extranjeros, es cierto, pero tampoco podemos esperar que eso pase todo el tiempo, ¿no? Y peor, no podemos molestarnos si es que no pasa, o sea, no pasa nada si no somos la estrellita de la fiesta. Pensar y manifestar públicamente que nuestros países de origen, o en este caso México, es mejor que Noruega. Si lo hacen, no lo hagan, porque no está bien hacerlo. O sea, no está bien decir que mi país o es que todo... las cosas funcionan mejor en México, es que el hospital me atienden mejor en México, es que todo es mejor en México. Si lo piensan, bueno, no lo digan. Y no lo digan en público, y mucho menos lo digan con noruegos, porque se cierran puertas en lugar de construir una red, ¿no? Número, ya no sé cuál número iba, pero el que sigue. No agradecer las cosas positivas que nos ofrece Noruega y quejarse todo el tiempo de la comida, del clima, del sistema, de la cultura, de todo. Quejarse. Ya, por favor, dejen de quejarse. Aprendan a identificar valores en común, hagan una lista de lo que tenemos en común y básense en eso. Enfóquense en lo positivo y hay que ser agradecidos de lo que tenemos. Para mí no ha sido fácil adaptarme a Noruega, pero gracias a Noruega tengo un excelente trabajo, aprendí un idioma nuevo, conocí a mi esposo, vivo en un país seguro en donde no tengo miedo de salir a la calle. Tengo un sueldo digno, justo a mi
nivel de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver lo positivo y enfocarse en lo positivo y dar las gracias por lo bueno que nos da el país, que son muchas cosas, ¿no? 7. No participar en la vida social y política del país, no ejercer nuestro derecho a votar en las elecciones municipales o nacionales. Yo creo que ahí Federico tiene mucho que decir, pero muchos mexicanos no votan. Y no votan principalmente porque, uno, no saben que tienen el derecho a votar, y dos, porque estamos tan curados de espanto de los políticos de México que aquí decimos, no, votar, no. O sea, yo paso de política, yo paso. Eso es un gran error porque tenemos que participar y que hacer valer nuestro voto y nuestra voz y elegir los partidos políticos con los que seamos afines y los partidos y representantes que nosotros creemos que van a cambiar la situación para los inmigrantes, que los hay, y ya hay partidos políticos con una super agenda enfocada a incrementar la integración de los inmigrantes. Los hay, pero es nuestra tarea identificar esos partidos políticos y votar. Todas las personas que viven en Noruega más de 3 años, sea cual sea su tipo de residencia, si es de estudiante, de trabajo, de familia, lo que sea, todos después de 3 años tienen derecho a votar por las elecciones municipales. Ya por elecciones de primer ministro, solamente los mexicanos que obtienen la nacionalidad noruega. Pero es muy importante que todos voten. Y ustedes les pueden preguntar en sus redes sociales, ¿tienes el derecho a votar? Muchos no lo saben, y los que sí saben les van a decir, sí, pero no votan. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar. Los políticos de Noruega no son perfectos, pero no son como los políticos mexicanos. Y disculpes para todos los políticos mexicanos, pero hay muchas diferencias. Entonces tenemos que votar y no todos votan. 8. No estar informado de los aconteceres diarios que ocurren en la sociedad y en la ciudad donde vivimos. Hay muchos mexicanos que no leen los periódicos de la ciudad donde viven. ¿Por qué? Porque no hablan noruego. Pero ni siquiera para aprender noruego los leen. Nada más ven las noticias que pasan en México y ya. Porque lo que pasa aquí no les interesa. Y eso es un gran error porque no están enterados ni de las reglas de COVID, qué está pasando con la pandemia, cuáles son las reglas que ejercen en la ciudad donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mexicanos que ni les interesa leer ni saben qué periódicos locales son de su ciudad, ¿no? Eso es eso no se debe hacer. 9. Sentirse discriminados todo el tiempo por todos los noruegos. Hay algunos mexicanos que van con el chip de todos me odian, nadie me quiere, se sienten el patito feo de cualquier sociedad a donde vayan. Y eso no es cierto. No siempre es así y no todos los noruegos los van a discriminar. Entonces eso es algo que también es un chip que nosotros tenemos que sacarnos y decir, no soy el patito feo, tengo mucho, como persona valgo mucho y muchas personas lo van a apreciar. Eso es algo mental de nosotros mismos, aquí adentro de nosotros. Sí. Y 10, el último, sí. No tomar la iniciativa para integrarse a la sociedad noruega, ¿no? Nosotros somos quienes tenemos que tomar la iniciativa. O ya no sé si era el 10, pero el último, nosotros somos quienes debemos de tomar la iniciativa, ¿no? Nosotros al llegar aquí, el noruego le da igual si estamos o si no estamos, así de sencillo. Entonces nosotros somos los que nos tenemos que adaptar, los que tenemos que descubrir esos códigos, romperlos y diluirnos con la sociedad noruega. No son ellos los que tienen que cambiar. Si ellos quieren, lo hacen y será más fácil para nosotros. Pero si no quieren, está bien. Ellos también tienen su derecho de decir, lo siento, tú llegaste aquí, tú eres el que te adaptas y también es válido, sí. ¿no? Esas son las cosas que no debemos de hacer. Súper interesante y totalmente de acuerdo, porque al final, ¿quién llegó? Es lo que te digo, o sea, no podemos llegar aquí y querer encerrarnos en nuestra burbuja de mexicanos y todo es mexicano, no. Es como de, a ver, no. Párate tantito, detente e intenta tú involucrarte, porque tú eres la persona nueva. Es como cuando alguien nuevo llega a un trabajo. Ese nuevo tiene que llegar a aprender el cómo son las cosas, cómo funcionan ahí, para que todo siga fluyendo de la mejor manera. No puedes llegar a querer imponerla, que es que yo en el trabajo donde estaba, hacíamos así. Bueno, pues en tu trabajo donde estabas, aquí no. Que eres nuevo y tienes que aprender a cómo es que las cosas se hacen aquí.
Yo creo que esto ha sido totalmente enriquecedor. Creo que se han Sí. dicho cosas que son claves para poder ayudarnos a todos a generar una sociedad mucho más integrada, para que los mexicanos se enteren qué está pasando. Igual aplica para muchos latinos, Claro, no simplemente sí, no mexicanos, para sí. mexicanos. La idea de esta conversación es simplemente como desmitificar esta parte de el migrar y cambiarse, qué fácil. O sea, es mucho más complejo de sí. lo que es. Y Andrea ha escrito varios artículos Sí. que igual vamos a Vamos a dejar dejarlos aquí abajo. para que los puedan checar, son muy interesantes. Ella tiene mucha información sobre los números, las cifras, Sí. de mexicanos, por qué razones migran, el papel de la mujer, por ejemplo, que es súper importante, la emancipación que muchos han tenido y el poder que han obtenido al migrar a Noruega y un mayor ingreso económico. Entonces, creo que esto da para mucho. Era lo que te decía, este pero- tema está amplio, o sea, nos va a dar horas y horas y horas. Y ahorita aquí en este mismo video quiero que se comprometan Federico y Andrea, por favor, que vamos a hacer un video más Sí. y vamos a explicar, porque hay de dónde sacar de todo este Hay mucho tema. que decir. Hay de dónde, porque ahorita ya vamos a 1 hora de video y ya para que ustedes descansen en su casa, ya va a decir, ya, cállense Pero tenemos por que ahora. hacerle las preguntas. A eso iba también. A ver. Que antes de que se nos vayan, y ya va para cerrar el bonito capítulo número 11 Ujú. de este año, que estamos a mitad de año ya, Segunda temporada. de la segunda temporada. Andrea, Sí. Mariana, por favor, ayúdanos Las con mías la pregunta primero. obligada. Sí. A ver, Andrea, dinos, creo que no estabas preparada para este momento, pero... De eso se trata, que agarrarlos pero en eres curva. muy lista. Cuéntanos tus pros y tus contras de vivir en Noruega. Mis pros, que vivir en Noruega para mí es fabuloso porque no tengo miedo de salir a la calle.